Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Hoy Javi está en la clase pública, Mauro Fontella, no sé bien ahora dónde está, Dayana Álvarez en los controles, la musicalización y bueno. Y tenemos una jornada especialísima, porque vamos a transmitir desde, bueno, yo no, pero los demás sí, desde dos lugares. Vamos a transmitir desde la Quinta La Pastoril de Moreno y desde Montevideo. Y acá desde la ciudad de Buenos Aires, así que es un despliegue tecnológico impresionante en Todos los Fuegos. Y la jornada de la Pastoril del 29 de marzo de 1976 lo amerita. Brevemente vamos a hacer la introducción porque después vamos a hablar con las chicas, creo que son todas chicas, si hay algún chico o algún chico, pero me parece que son todas chicas, ya nos van a decir, no hay chicos, bien, ahí dice Marta. Vamos a hablar con las chicas del hogar Los Horneros, con el docente, el amigo ahí, docente, compañero Pablo Ibarra, la compañera Cecilia, que acá no la encuentro, pero creo que me acuerdo que su nombre es Cecilia, si no me corrigen. Y no sé, Lucía Rivero, que son los coordinadores del equipo, Jóvenes y Memoria de Moreno por la Memoria. También está Marta Ibarra, va a llegar en cualquier momento Juan Ruedi, todos ellos, Juan Ruedi, Marta Ibarra, Pablo Ibarra, pertenecen a la Asociación Civil Casa de la Memoria Quinta La Pastoril de Moreno. Y decía que allí, el 29 de marzo de 1976, se estaba desarrollando una reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores y irrumpieron fuerzas policiales y militares. Hubo un combate de contención, el grueso los compañeros y compañeros lograron salir, pero justamente de esto es uno de los temas especiales que han investigado las chicas del hogar Los Horneros con Pablo y con Lucía. Hola, chicas, compas, Marta, Pablo, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, sí. Bueno, no son todas chicas, ¿eh? Acá tenemos un pollo. Agustín. Bueno. Ahí se van a... Bueno, ¿por qué no se presentan fuerte, así los escucha bien la audiencia? Yo soy Roxana, Rosario y Agustín. Rosana, Rosaria y Agustín. Y además ya lo nombré, Pablo, Marta. Y está Marta. No pudo venir, está dando clase. Está dando clase, Lu. Y también desde Montevideo tenemos a la conocida de esta audiencia de Todos los Fuegos Radio Rebelde, Silvia Visconti. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, ¿cómo están? Un saludo para las chicas y chicos que están por allí y para toda la audiencia de Todos los Fuegos. Bueno, vamos a ver. Bueno, chicas y chicos del hogar Los Horneros, ¿qué han investigado ustedes? Digamos que son... ¿De qué edad tienen? A ver. 15 y 12. 15 y 12, ¿va? Bien, jovencitas y un niño. ¿Qué pasó el 29 de marzo de 1976 en la Quinta La Pastoril de Moreno, zona de La Reja? ¿Qué pasó allí? Bueno, en la radio... sí, ahí nos va a contar. Sí. El ejército
con base en Campo de Mayo, policías y civiles de grupos de tareas atacaron a los compañeros que estaban acá reunidos. ¿De cuál es la nación? Del MIR chileno, de los Tupamaros y de la JCR. Y del PRT. Sí, que éramos los locales nosotros, los locales que éramos la mayoría. Y bueno, en un momento, el 29 a la hora de la siesta, ¿qué pasa? Llegan a eso de las 2 de la tarde. ¿Qué pasó? Ya, ellos estaban reunidos acá en la quinta y bueno, fue ahí cuando empezaron a entrar los militares y la policía y los empezaron a atacar, empezaron a tirarle tiros a la casa. Bien. Y desde la casa hubo alguna respuesta, ¿no es cierto? Sí. Bien. Y una cosa que, no sé si quieren hablar algo antes, me lo dicen, pero ustedes han investigado bastante, me dijeron, sobre la retirada, que nosotros le llamábamos plan de fuga. ¿Es así? Sí. Porque se ha dicho... ¿Alguien quiere decir algo? No, se ha dicho de que la retirada fue un aquelarre, un lío bárbaro, un despelote, pero bueno, acá las chicas y los chicos han detectado otra cosa. ¿Cómo fue? ¿Cómo se organizó la situación en ese momento? Hay que decirle a la audiencia que esto ocurría bajo un nutrido fuego de la policía, del ejército, tanto de adelante de la casa como detrás de la casa, ¿no es cierto? Sí. El plan de fuga empezó, se dividieron en 5 grupos. El primer grupo fueron los invitados de la JCR, del MIR chileno y del Tupamaro. Que en ese grupo estaban Mario Santucho, Domingo Mena, Eduardo Castelo, Juan Manuel Carrizo, Edgardo Enríquez, del MIR chileno, Norberto Pujol, Fernando Geratel, Liliana Delfino, Juan Arnold Kremer. Juan Arnoldo Kremer. Sí. Reino y... ¿Cómo? Repetí que no se escuchó bien. Reino Yetala, Orzacoa, Diana Cruces, Carlos Gaveta, Daniel de Santis, Eduardo Enrique Oroño y Benito Urteaga. El segundo grupo fue de contención o de guardia y quedaron resistiendo para que los compañeros pudieran escapar. No es así. Bien, y había más había como casi 50 personas, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuántas lograron retirarse de la casa de las 50 personas? La mayoría quedaron alrededor de 12 compañeros dentro de la casa. Ajá. 3 fueron muertos estando dentro de la casa, pero el resto, hasta llegar a 11, se habían logrado retirar, pero fueron asesinados afuera. O sea, fueron detenidos y asesinados, es decir, que no murieron en combate, porque siendo la máxima precisión una persona que está en libertad, que está armado o no, pero tiene posibilidades de decidir qué hacer y tiene compañeros que tienen algún arma al lado, se puede considerar que está en combate. Pero una vez que es detenida o detenido, esa persona ya es un prisionero. Y ya si es muerto, es un asesinato, no es ya un muerto en combate.
8 de los 11 fueron asesinados y asesinadas, porque varias compañeras murieron en esas condiciones. ¿Qué más nos pueden contar? Bueno, le voy a hacer otra pregunta, porque así aprendo de periodistas yo también. El grupo de ustedes, los horneros, las chicas y los chicos, ¿cómo se conformó? ¿Por qué existe ese grupo? Bueno, yo en realidad soy del Hogar Los Horneros y ellos son hijos del hermano de la directora del hogar. Del dueño del hogar, claro. Sí. Y nada, y Pablo, nosotros somos el grupo de Jóvenes y Memoria y Pablo es nuestro profesor. Jóvenes y Memoria. Jóvenes se ve que son jóvenes. ¿Y memoria de qué? Cuenten de todas las memorias que van haciendo. Bueno, nuestro grupo está ya hace 5 años más o menos, en el cual cada uno se fueron haciendo diferentes proyectos y nosotros el año pasado, especificamos en el tema de esta quinta porque está en nuestro barrio y nos llamó mucho la atención el saber todo lo que había ocurrido en este lugar. Ustedes dijeron, escuché bien la palabra clasificaron. No, bueno, perdón. Pero ¿por qué tomar ese tema? Lo eligieron porque les pareció importante. Sí. ¿Y esa investigación que ustedes hicieron, la presentaron en algún lugar? Sí, en Chapalmalar. ¿Y ahí qué pasó en Chapalmalar con la investigación que ustedes presentaron? Y nada, a muchos les interesó y ahora hay varios jóvenes que son de acá de Moreno que también están interesados en el tema y quieren seguir trabajando con eso. Bien. A lo mejor este periodista empezó al revés. Y díganme, ahí donde están ustedes, ¿dónde están en este momento? A ver. ¿Están en la casa, en la quinta? Sí, estamos acá en la Pastoril. Están en la Pastoril. ¿Cómo lograron estar ustedes ahora ahí en la Pastoril? ¿Qué pasó antes para que sea posible? Ahí estamos viendo imágenes de la casona de la Quinta La Pastoril, que había sido alquilada por los militantes del PRT para la reunión, pero después de aquel combate y posterior matanza, pasaron muchos años, pero hoy la casa, ¿quién tiene la casa? ¿Quién la posee? El municipio. El municipio. Y la asociación civil que conformaron varias agrupaciones de Moreno, ¿qué papel juega? ¿No tiene parte de la posesión de la casa? En la administración de la gestión. ¿Cómo la pregunta? La casa la posee el municipio, la propiedad la tiene el municipio. Pero hay una asociación civil que conforman varias agrupaciones de Moreno, por ejemplo Moreno por la Memoria, de la que es Marta, el Movimiento 29 de Mayo de Juan Ruedi. Ahí está la llave de la casa. O sea que ustedes también tienen la casa. Sí, prácticamente sí. ¿Y qué piensan hacer en esa casa? ¿Solamente tenerla ahí como monumento histórico o piensan darle alguna utilidad social y política?
como un espacio de memoria en el que podamos hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades piensan hacer? Reuniones con demás compañeros, con otras organizaciones, guías turísticas por ahí. Organizar el tema, sobre todo lo que pasa en la casa. ¿Puedes repetir? Yo estoy viejo, no escuché bien. ¿Qué dijeron? Reuniones para hablar sobre todo lo que ha pasado en la quinta. Ah. ¿Cómo fue todo? Guías turísticas. Guía turística. ¿Y se van a acercar a los problemas que tienen los vecinos del barrio, por ejemplo? Sí. ¿Y ya tienen algunos contactos, conocen a los vecinos, vecinas? Sobre todo vecinas, porque en los barrios mandan las vecinas, ¿o no? ¿O estoy equivocado? No se entiende, ¿cómo? Decía que si ya se han acercado a las vecinas y a los vecinos del barrio, si conocen. Sí. Sí. ¿Y cómo es la relación que tienen con ellas y ellos? ¿Los han recibido bien? El trabajo lo hicimos con ella. Bueno, nosotros el trabajo como que nos basamos en los testimonios que tenían los vecinos. Los vecinos, qué importante eso. Los vecinos aportaron información. Sí, muchos y algunos como que tenían miedo de volver a hablar del tema y como que no querían. Bien. ¿Y cómo sigue ahora la investigación? ¿Van a seguir profundizando la investigación? ¿Ya la terminaron? ¿Hay nuevos elementos? Vamos a continuar con la investigación, ya que el año pasado nos quedaron muchas cosas fuera del último proyecto que presentamos y nos faltan cosas por investigar todavía, así que vamos a continuar con la investigación. Bien. ¿Y leyeron y han leído algo acerca del Partido Revolucionario de los Trabajadores? No. No han leído. Claro, miramos videos. Miraron videos. Está bien, bueno, uno es más de la lectura porque es viejo, pero ustedes miraron videos. ¿Y qué les parecieron esos videos? ¿Qué sacaron de esos videos? ¿Qué le transmitieron? ¿Cuál fue la pregunta? ¿A qué se dedicaban los militantes, las militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores? ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacían? ¿Defendían el capitalismo, defendían la explotación de los trabajadores o peleaban en contra de la explotación de los trabajadores y trabajadoras? En contra. Estaban en contra. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Bien o mal eso? Y bien. Muy bien, buenísimo. Estamos de acuerdo entonces. Somos del mismo partido, somos del partido de los trabajadores, de los que trabajamos. Sí. Buenísimo. ¿Y qué más le pueden contar a la audiencia? Lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, nosotros tuvimos el testimonio de un sobreviviente, que cuando hicieron los capuchajes se llevaron a un compañero chileno que se llama Juan Domingo Márquez González. Sí. Y nos entrevistamos a él. Sí, él estaba en una quinta acá alrededor de la Pastoril con un grupo
chilenos y un grupo de argentinos que están haciendo música en una quinta, y el día del ataque, cuando terminó el tiroteo en esta quinta, los militares empezaron a hacer rastrillaje y los trajeron a ellos porque pensaron que se habían que eran los chilenos que habían salido de esta quinta. ¿Y los tuvieron detenidos? Sí, fueron detenidos, capturaron. Sí, fueron llevados a distintos centros clandestinos de Buenos Aires. ¿Y fueron maltratados? Sí. Pues los militares acostumbraban a eso. Y aparte de esta casa de los chilenos, ¿qué otra cosa pudieron encontrar? ¿Cómo? Y nada, nos faltó ubicar la quinta de donde se llevaron a Juan Domingo y a sus compañeros. ¿No la encontraron todavía? No, por eso también vamos a seguir investigando. Bien. Bueno, y ahí, cuéntenme, ¿cuál ha sido el papel de Pablo y Lu en la relación con ustedes? Por acá. Ellos nos trajeron para empezar este proyecto de esta quinta de la Pastoril. Y bueno, nada, nos fueron guiando y consiguiendo los testimonios para las entrevistas. Pero nada, nos fueron guiando en todo este camino para acompañar. Y dígame, ¿a usted qué le parece todo este trabajo? ¿Le ha servido para aprender algo? Muchísimo. ¿Es igual que leer un libro, hacer una investigación? Para nada. ¿Y qué pueden realzar del proceso de una investigación? Y es mejor porque la haces en persona y podés ver vos mismo los resultados. Mira, qué interesante. Bien. Pero también leen un poco, ¿no es cierto? Algunas cosas habrán leído para completar. Sí. Bueno, qué extraordinario. 14. También, entrevistas también a Marta Fabián y a muchas Marta Fabián, la compañera Marta Fabián, militante de aquellos años, pobre que falleció estos días, gran compañera. ¿Y qué les dijo Marta? ¿Qué era lo que hacía ella fuera del país? Marta tenía un diario que denunciaba desde Estados Unidos lo que estaba pasando en Argentina y en el resto de los países latinoamericanos. Denuncia creo que se llamaba, ¿no? Sí. Sí. ¿Vieron algún ejemplar del periódico ese Denuncia? ¿Lo vieron? Sí, tenemos fotocopias del diario, del periódico. Mira. ¿Era muy antiguo? Sí. ¿Ustedes lo vieron como muy antiguo? Sí. Digan la verdad. Si acá los revolucionarios decimos la verdad, salvo que el enemigo venga degollando, que ahí no conviene, nosotros siempre decimos la verdad. Acá dicen antiguo como vos, Daniel. ¿Cómo? Antiguo como vos, dijeron. Sí, les paso un dato, así que perdieron con eso. Pasado mañana cumplo 76, así que espero los regalos. Extraordinario. Muy bien. A ver, Pablo, ¿qué más nos podés decir, Pablo?
segundito nada más. No, que están tremendamente nerviosos los pibes y bueno, como se dice, han hecho un trabajo impresionante. Le quedó hablar de los reportajes que hicieron acá a distintos vecinos y bueno, y también de la emoción que tuvieron al entrar, que fue muy conmovedor verlos, porque bueno, esto era para ellos, se venían postergando permanentemente la entrada a la pastoril y bueno, eso por ahí lo pueden contar ellos. Bueno, sí, cuando nosotros empezamos este proyecto, nuestra meta o nuestro sueño fue como, imagínense que cuando terminemos el proyecto lo podamos presentar en la casona. Y la semana pasada, el viernes 29, logramos ingresar a la quinta, entonces fue un orgullo tremendo el esfuerzo que hicimos todo el año anterior, y lograr ingresar a la casona fue un gran orgullo. Digo yo, pregunto, ¿se sintieron parte de la historia? Sí, completamente. ¿Y qué más sintieron? Fueron muchas emociones mezcladas. ¿Cuánto hemos hablado con él y con yo? También, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con Pablo Yonto, que gracias a él también fue un importante de nuestra investigación el año pasado, gracias al juicio que llevaba él acá, y bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con acá y el conductor, así que muy orgulloso. Y fueron condenados varios militares, ¿no es cierto? Y policías. Sí. Bien. Bueno. Acá también hemos convocado para hoy a una amiga y un amigo uruguayos, porque nosotros somos internacionalistas, como me decía una compañera, Perla Díez, que estaba presa con una compañera uruguaya, entonces conocía mucho de Uruguay, decía, yo soy internacionalista hasta el Uruguay, me decía Perla. Bueno, nosotros también, acá el programa de radio somos internacionalistas hasta el Uruguay. Y tanto Silvia Visconti, que estamos viendo ahí en la pantalla, como Marcelo Esteves Rivero, han hecho una película de la Pastoril. Les vamos a preguntar a ellos dos cómo fue la elaboración de la película, qué dice y en qué estado está actualmente. Arranco yo, pues estoy en la parada del ómnibus. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy acá saliendo a dar clases en la parada del ómnibus, la gente pasa, me mira que estoy con el celular, una cosa. Un poco la idea inicial surgió de haber leído de la Pastoril, y un día me entero que estaba a 2 cuadras de la Pastoril y que el lugar existía. Y bueno, la idea fue, ¿por qué no hacemos algo con esto? La idea fue al principio filmar con un celular, y después con Silvia fuimos trabajando la idea media quijotesca de a ver si se podía hacer un documental, porque la imagen queda en la memoria, pueden pasar décadas, y bueno, en el caso de poder contar primero con el lugar físico, contar con los sobrevivientes o protagonistas, en el caso tuyo, Daniel, lamentablemente, bueno, otros protagonistas no quisieron estar, pero en el caso tuyo, que fuiste protagonista directo, en el caso de vecinos que estuvieron salvando compañeros de lo que fue la matanza de la Pastoril, y en el caso también de testimonio de familiares de compañeros desaparecidos. Entonces la idea fue no solo que fuera un testimonio de lo que pasó ahí, sino a partir de eso recrear un poco lo que fue la década de los 70 en Argentina, a través de la lucha de uno de los principales partidos revolucionarios de la Argentina en los años 70 y movimiento armado, que fue el PRT. Y a través de ese hilo que fuimos tirando, pasó de ser un testimonio a una investigación prácticamente.
primero la emoción de estar ahí, que fue tremendo, estar en el mismo lugar que uno había leído y bueno, presenciar lo que fue el lugar propiamente dicho, que no es un lugar, tampoco es un lugar de martirio, es un lugar de lucha, y en un lugar donde se reunían un grupo de compañeros para intentar resistir una dictadura bestial que era la del 76. Entonces, yo ahora voy a dejar a Silvia, pero una de las cosas, por ejemplo, que nosotros, por lo menos salió a la luz, era, primero que nada, que ese mismo día asumía Videla, en el mismo momento que se estaba atacando la Pastoril, estaba asumiendo Jorge Rafael Videla. Una cuestión también que creo que es importante es un poco rediscutir el tema de la derrota del movimiento revolucionario. En el caso del PRT descubrí que en realidad generalmente se toma como principio de lo que fue el combate de Montechingolo, y nosotros modestamente lo que vimos que la Pastoril tiene una trascendencia política enorme, porque en la Pastoril, donde militares no sabían qué había ahí en la Pastoril, sino que sabían que había algo de haber sabido que estaba el comité central del PRT, los hubiesen matado a todos, pero ahí queda el organigrama de la organización, y eso es clave para lo que fue la derrota posterior del PRT. O sea, nosotros lo que vimos con Silvia, que en realidad ahí se logran tomar contacto las fuerzas represivas con que estaban peleando. Bueno, y a raíz de la Pastoril empieza una cacería. Obviamente que las causas de la derrota del movimiento revolucionario es mucho más complejo. Y también ver en el documental, que está en un periodo ya de televisión, qué quedó de ese proceso, que es lo que nosotros queremos rescatar un poco, que no sea un martirologio, sino de rescatar, bueno, qué enseñanzas, qué balance se puede hacer ese proceso de aquellos jóvenes de aquel momento que luchaban por un cambio estructural de la sociedad, y bueno, qué se puede rescatar o qué hay para rescatar de este proceso que pasó hace 50 años con la actualidad. Y creo que el documental lo que busca es eso, ¿no? No solo la lucha por la memoria, sino la lucha por el futuro, ¿tá? De un proyecto social, de una generación que quería, digamos, que se sentía parte de un colectivo y que luchaba por el nosotros en lugar del por el yo, que creo que en los tiempos que está viviendo la Argentina y el tiempo que estamos viviendo, creo que es uno de los elementos más importantes a rescatar, lo colectivo por sobre lo individual, y creo que un poco el documental y la película busca eso. La película se va a llamar La Pastoril, Memoria de un Olvido, y bueno, está en pleno momento de edición, bueno, y creo que en poco tiempo ya la estaremos viajando, cruzando el charco para estrenarla allá. Yo dejo por acá y le doy la palabra a Silvia. Silvia Visconti. Bueno, lo primero que me emociona mucho escuchar a los jóvenes, muy jóvenes, porque de alguna manera uno se identifica con ellos, porque bueno, también empezó en la lucha, digamos, en la búsqueda de esa sociedad mejor, cuando era muy joven, como estos jóvenes que están allí hoy en la Casa de la Pastoril. Y también una emoción porque coincido con ellos en que entrar a la casa es toda una experiencia particular. A nosotros nos pasó también que cuando llegamos por primera vez con Marcelo y otros compañeros a la Casa de la Pastoril, ese lugar que es una casa muy hermosa, una casa que obviamente estaba pensada para las vacaciones y digamos, el descanso de la clase media acomodada. Bueno, cuando llegamos ahí nos embargó una enorme emoción porque, bueno, allí, como decía Marcelo, a tan pocos días del golpe de Estado, un grupo de compañeros y compañeras se reunían para pensar qué hacer frente a un golpe de Estado. Entonces, eso era lo primero que quería, porque me parece maravilloso la idea de que los jóvenes se involucren en el conocimiento, y un poco el nombre de la película apunta a eso, ¿no? A que haya una memoria de a veces hechos que no son recordados, y que tuvieron tanta importancia y tanta trascendencia en la historia de nuestros pueblos. Y bueno,
En cuanto al documental en sí mismo, bueno, fue toda una experiencia también para nosotros de investigación, porque bueno, nosotros Marcelo y yo somos docentes de historia, y investigamos sobre historia reciente bastante, pero digamos, la posibilidad de encontrarnos, ¿verdad?, con sobrevivientes, con familiares, con vecinos, e ir reconstruyendo esa memoria que había quedado un poco oculta, porque yo vivía en Argentina en el momento en que se produjo el incidente de la Pastoril, y sin embargo yo misma, que de alguna manera estaba involucrada en una actividad política, no recordaba ese hecho, porque había quedado un poco opacado por otros hechos importantes, como fue precisamente, bueno, el tema de Montechingolo o la caída de la dirección del PRT poco después. Y entonces, reencontrarnos con este hecho, recordar este hecho, ver la importancia que el mismo tuvo y ver ese periodo de la historia como un verdadero proceso, ¿verdad?, en donde se fueron encadenando una enorme cantidad de cosas, y también tener en cuenta que en ese momento, con todo lo que significaba un golpe de Estado, hubiera compañeros y compañeras que estaban preocupados y ocupados en ver qué hacer frente a ese golpe de Estado, que fue realmente terrible, y que dejó como consecuencia esta cantidad de dolor y situaciones complejas en la República Argentina. Así que bueno, como decía Marcelo, ahora también como con mucha alegría, porque este proceso fue un proceso muy largo de elaboración del documental, y ahora que en esta etapa de edición, bueno, tenemos una enorme alegría y también una enorme ansiedad, esperando poder presentarlo allí en Buenos Aires y también aquí en Uruguay. Bien, Silvia. Chicas y chicos del hogar, ¿qué más nos pueden decir? Un saludo, porque ya estamos cerrando esta parte del programa. ¿Qué nos pueden decir para irnos despidiendo? Bueno, nosotros nos parece súper interesante la propuesta de hacer un documental sobre el lugar, porque bueno, la verdad es que sí está muy invisibilizado el hecho que ocurrió a solo 5 días del golpe militar acá en Argentina. Entonces nos parece, hablo por todo mi equipo, mi grupo, que está re bueno que lo visibilicen de esta manera en un documental. Bueno, Pablo, Marta, Juan, le agradecemos. Marta, ¿vas a saludar? Ahí viene Pablo. Juan ahora vuelve, salió un ratito, ahora vuelve. Y hola, gracias Pablo. Acá lo tenemos. Bien. Bueno, estamos llegando al final de la entrevista, que tenemos que seguir con otros temas, así que estaba diciendo muchas gracias a las chicas y los chicos del hogar, muchas gracias a vos, Pablo, a Marta, por supuesto, que fue de alguna manera la que articuló todo esto del programa, a Juan también, que no está ahí en la imagen, pero bueno, que sabemos que está ahí también apoyando, a Marcelo y a Silvia desde Montevideo. Daniel, ¿me permitís una cosa? Sí, cómo no. Un enorme agradecimiento a vos, a Viviana Lozada, a Cristina Coronel, a Alejandra Abuso y un montón de compañeros argentinos que sin ellos no hubiésemos podido hacer el documental.
papas al vapor. Y bueno, esto se hizo con mucho esfuerzo y muchos compañeros solidarios y solidarias, documentalistas, que cuando se enteraron del proyecto nos dieron una mano inmensa. Y eso hay que agradecerlo, porque si no, este proyecto no se hubiese podido hacer. Así que un abrazo enorme a todos y todas, y estaremos por allá dentro de poco. Nada más. Bueno, todas y todos nos encontraremos en breve, a lo mejor a mitad de año por ahí, en la Pastoril, con la película, con toda la gente de Moreno. Y un abrazo hasta mediados de año, les digo yo. Bueno, nos vemos a mediados de año. Gracias. Ya estará en el espacio de memoria inaugurado. Buenísimo. Así que vamos a tener más luz, más presencia de la Casa de la Memoria, la Pastoril de Moreno, que es un recuerdo permanente para nosotros. Nos fuimos. Gracias. Chao, hasta pronto. Bueno, acá seguimos con todos los fuegos por AM740 Radio Rebelde, y ahora hacemos un brevísimo intermedio comercial y musical, y después vamos con la columna política, alcances y limitaciones de las actuales luchas en contra del gobierno de Javier Milei por Javier Rodríguez. Saludos, buenas tardes para todos y todas, para Daniel, Dayana, Mauro, Horacio, Silvia, y bueno, todos y todas las oyentes. Bueno, hoy toca hacer la columna una vez más en la calle. En instantes vamos a estar iniciando una clase pública, aquí quienes nos toca ser docentes universitarios, como parte del apoyo al plan de lucha que van a estar iniciando este miércoles, continuando en realidad este miércoles y jueves, los docentes, las docentes universitarios, porque ya se sabe, lo hemos mencionado en anteriores programas, prácticamente ya no hay financiación posible para que siga funcionando la UBA y otras entidades públicas universitarias, de manera que posiblemente a partir de mayo muchas ya no tengan modo de seguir funcionando. Así que bueno, esto que a la vez es parte de lo que está sucediendo en un montón de otros organismos estatales. Por ejemplo, ayer salió un documento de la Comisión Nacional de Energía Atómica comentando que, además de que se están cancelando los distintos proyectos que estaban en marcha, como el de Atucha 3, toda instancia de pedidos de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, básicamente lo que ya sabemos, se repitió básicamente el presupuesto nacional que había para todo lo que era financiamiento del ámbito estatal, de lo que era para 2023, de manera que con la disparada inflacionaria obviamente no se llegan ni a pagar las cuentas de luz de casi todos los entes estatales. Y esta semana que pasó, además, agreguémosle lo que ya todos y todas hemos visto, lo que podríamos llamar, ¿no?, una Pascua libertaria o mileísta, que consistió básicamente en el medio del inicio de los días de Pascua, de feriado, enviar miles de notificaciones de despido a un montón de trabajadores y trabajadoras, que bajo el mote de que supuestamente se estaba echando a gente que no cumplía funciones, ¿no?, vamos a decirlo, ¿no?, gente que se suponía que estaba ahí acomodada y que eran, bueno, como lo presentan ellos, ¿no?, como parásitos estatales. La realidad es que se terminó echando a cientos de trabajadores, trabajadoras, profesionales de todos los ámbitos, en algunos casos con 15, 20 años de antigüedad, gente que por ahí estaba esperando para jubilarse. No hubo ningún problema, no hubo ningún reparo en que llegasen notificaciones desde lo que ahora se llama, ¿no?, el Ministerio de Capital Humano, esa forma precisamente de deshumanizar a las personas que tiene Sandra Petovelo, la ministra. Y bueno, hemos visto jornadas de lucha la semana pasada en distintos lugares para que les dejen ingresar, porque obviamente se
utilizó a las fuerzas de seguridad, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, en los distintos edificios públicos para evitar el ingreso de los trabajadores, pero en la mayoría de los casos por lo menos se ha logrado ingresar como parte del accionar que en general tuvo ATE, uno de los entes de los uno de los sindicatos estatales mayoritarios, el otro es UPCN, que han tenido actitudes de tratar de realizar alguna mínima resistencia dentro de lo razonable, ¿no? Cuanto menos que los trabajadores y trabajadoras pudiesen ingresar. Más allá de lo testimonial que pudo ser, no hace falta que lo repitamos porque seguramente todos y todas los oyentes lo habrán visto por distintos medios, ¿no? Situaciones de gente quebrada, gente que no sabe cómo va a seguir. Lo concreto es que igual, más allá del accionar limitado que pueda tener ATE, en este caso UPCN, el otro gremio, hasta ahora aparentemente lo único que hizo, según las declaraciones de Andrés Rodríguez, ha sido iniciar acciones judiciales, o sea, han decidido llevar adelante el camino judicial, que de todas maneras sabemos que va a ser inútil, porque en el mejor de los casos, ¿qué se puede llegar a lograr? Algún tipo de juicio que como mucho se definirá en el tiempo, pero no resuelve lo inmediato, que es la reincorporación. Bueno, todo esto para decir que precisamente, el desguace que se está realizando de todo el entramado social que se sostiene en la estructura estatal, básicamente, en el caso de la Argentina, no está teniendo, digamos, algún tipo de apoyo o sustento por parte de las grandes centrales, más que alguna que otra declaración aislada. Me estoy refiriendo a la CGT y a las dos CTAs. A lo sumo, algunos de sus representantes se los ha visto en estos lugares, pero vuelvo a decir, en calidad testimonial, no organizando una resistencia seria o llamando a la toma de los espacios de trabajo o algo por el estilo, digamos, una resistencia un poco más seria. Eso no se viene viendo. Y tristemente eso tiene que ver con que lo que está sucediendo también es que, si bien se viene dilatando el tan clamado por estos señores burócratas del movimiento obrero, de que supuestamente en cualquier momento va a salir algún tipo de nuevo paro nacional, que, sería la continuación de ese paro dominguero que tuvo lugar allá en enero. La realidad es que por ahora el gran problema es que no hay una articulación de las distintas luchas de resistencia que se están generando, ¿sí? Todas quedan en el ámbito de lo aislado, todos los días se entera uno de despidos, de conflictos, de cesación de las actividades, pero no hay algún tipo de articulación para poder resistir de un modo más concreto, porque a todo esto, toda esta modalidad de despidos, ¿no?, y cancelación de estructura de funcionamiento estatal se maneja claramente por lo poco riguroso en términos legales que está funcionando. Las notificaciones de despido en realidad son absolutamente ilegales porque no aplican al envío, por ejemplo, de los telegramas, que sería lo formal que se espera, con la idea de que, todo esto más que nada lo que genere es, primero que nada, una situación de desaliento, de desamparo, y a la vez, para quienes todavía seguimos trabajando, yo soy trabajador estatal, precisamente una situación de terror, ¿no?, por no saber cuándo va a ser la próxima camada de compañeros y compañeras despedidos y despedidas. Bien, escuchábamos a Javi Rodríguez analizando la situación de las luchas, alcances y limitaciones de las luchas actuales, y ahora vamos a continuar en un segundo video donde va a profundizar y también hablar de las asambleas barriales. En síntesis, la situación general de lo social hoy está viviendo esto de parte del Estado, que está sirviendo a su vez como un efecto disciplinador, porque una vez que probablemente termine toda esta tanda, y que vuelvo a decir, ¿no?, está buscando desestructurar y destruir y desmantelar toda estructura de amparo y sostén social del proyecto de la sociedad argentina, particularmente trabajadores y trabajadoras. Lo que se viene, y esto es lo que está negociando por atrás, particularmente la CGT, por eso ningunea, dice que sí, dice que no y no resuelve nada,
en relación a armar un paro nacional, pero un paro nacional efectivo, conflictivo, confrontativo. Eso no está pasando porque lo que están haciendo es jugar con eso, sus grandes referentes, ¿no? Ahí hemos escuchado a Daer, el silencio de Acuña, Gerardo Martínez, que claramente es el enlace directo que tiene la burocracia cegetista con la gente de Milei. Están negociando una reforma laboral que, una vez que, digamos, termine esta situación para con la clase trabajadora estatal, va a seguir obviamente por el sector privado. Este es el disciplinamiento inicial para después seguir con una andanada general de despido del sector privado, donde lo que se busca más que nada es licuar particularmente lo más denso de todo esto, que es el tema de las indemnizaciones. Te revientan las indemnizaciones por poca guita y obviamente, algo que ya está pasando en algunos ámbitos estatales, se han propuesto para algunos y algunas despedidos y despedidas una posible reincorporación, pero en otros términos. Esto es contratos basura, contratos por menos dinero, contratos precarios. Bueno, podemos esperar obviamente lo mismo para el sector privado, ¿no? Donde, digamos, en general la legalidad es lo que poco y nada suele estar, ¿no? Digamos, ya sabemos que en general hoy el trabajo, salvo algunos pocos casos en el ámbito industrial, en general el trabajo hoy es más bien en negro, ¿no? Exceso de horas de trabajo, no se respetan los días de descanso, bueno, un montón de otras cosas, ni hablar todo lo que es el trabajo precario, ¿no? Bien, ahora, fuera de esta no resistencia que no están pudiendo proponer ni articular las grandes centrales sindicales, a quienes aparentemente, ante el silencio general que estamos viendo de parte de las organizaciones, los partidos políticos, digamos, que se supone que son la oposición, me estoy refiriendo al Partido Justicialista, a sus partidos aliados, a sectores del progresismo, y ni hablar, por supuesto, sectores que ya son directamente colaboracionistas, ¿no?, con el mileísmo. Lo que estamos viendo es que nadie está proponiendo alguna forma de resistencia más o menos seria. A lo sumo son alguna que otra declaración, pero el justificativo que se escucha de fondo de mucha de esta gente es, bueno, la gente votó esto, y mientras la gente siga apoyando a Milei, ellos no van a mover un dedo. O sea, están dejando librado a su propia suerte al grueso de la población argentina, que ya sabemos cuál va a ser, ¿no? Estos son solo los prolegómenos, esto hasta ahora no va a mejorar, esto solamente va a empeorar. A eso sumémosle, lamentablemente, hablábamos hace 4 o 5 programas sobre el fenómeno que se había empezado a constituir de las asambleas barriales, ¿no?, y vecinales, que de alguna manera fueron el mínimo ámbito que se empezó a dar para algunos vecinos y vecinas, y cuando hablo de vecinos y vecinas me refiero a que claramente es un ámbito heterogéneo, amplio, ¿no?, porque en los barrios tanto de la ciudad como del Gran Buenos Aires, por lo menos el área metropolitana, suelen ser, un ámbito donde conviven distintas circunstancias sociales. De manera que, digamos, no hay ahí un articulador en función, digamos, de clase o de la función laboral. Lo que logra, digamos, a partir de eso es aunar distintas identidades que conviven en un mismo territorio. Esa es, digamos, la particularidad y el potencial que tenía esto, ¿no?, de poder vincular a vecinos y a vecinas más allá de su función laboral, su identidad política y demás, la cuestión etaria, para tratar de resistir de alguna manera. Eso habían tenido un rol interesante, aglutinante, las asambleas, particularmente cuando fue el paro de la CGT en enero, y después cuando fueron las jornadas de discusión de la ley ómnibus, donde, digamos, se vio gran presencia en estos ámbitos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es lo que lamentablemente podía ser esperable, que viene siendo cierta desmovilización, cierto desgaste, claro, obviamente, vecinos y vecinas que no están acostumbrados a la gimnasia, vamos a decirle, militante o de la participación social, cuando, digamos, no fuera del inicio
y la movilización que genera la participación en los conflictos cuando empiezan los grandes debates, las grandes discusiones de objetivos o de finalidades y metodologías de intervención. Viene pasando esto, ¿no? En general en las asambleas se viene viendo una baja en la participación, grandes discusiones ideológicas de fondo, particularmente se ve entre sectores, de algunos partidos de izquierda, quizás afines, en principio podemos decir al trotskismo más que nada, pero también hay otras identidades de izquierda participando allí y la tensión que existe con otros sectores más afines a, vamos a decirlo así, ¿no? Al pensamiento nacional y popular, en sus distintas variantes, pero digamos todo eso lleva a situaciones de debates engorrosos, imposibles de resolver y que lamentablemente están alentando a la desmovilización, al desgaste y a la cada vez menor participación de las asambleas, ¿no? Asambleas que en algún momento, hace unas semanas, por ahí tenían 70, 80 personas, 100 personas, hoy estamos viendo participaciones de 20, 25 personas como mucho. Todo esto en el fondo, de trasfondo, ¿no? De esta gran resultante que viene siendo el desinterés y la apatía por la participación y el compromiso político. Y esto le incumbe no solo a los libertarios, sino obviamente a todo el sector afín al PRO, a Cambiemos, pero también a un montón de otros sectores, incluso de lo nacional y popular, que de alguna manera saben, y volvemos sobre un problema que siempre hablamos aquí, que es este tema de la inviabilidad de sostener algún tipo de proyecto de fondo que vaya más allá de pensar estrictamente en términos financieros, ¿no? De cómo proyectar un país en términos industrialistas, ¿no? Un país que pueda generar empleo genuino. Ahí es donde se sigue fallando y donde sigue habiendo un gran agujero en todo esto. Así que lo que siempre estamos diciendo aquí, es necesario empezar a tratar de seguir participando, seguir comprometiéndose más allá de todas estas diferencias y dificultades y pensar en la posibilidad de concreción, de articulación y concreción de un paro general concreto, real, visible, no dominguero, no de paseo, sino un paro que ofrezca realmente una resistencia callejera y abierta ante toda esta miserabilidad sostenida del gobierno de Javier Milei. Bueno, escuchábamos a nuestro compañero y columnista Javi Rodríguez. Antes de ir a la pausa, los amigos, compañeros del Centro Cultural Entre Amigos están organizando con bastante, anticipación, se ve que va a ser una fecha muy importante, un acto, una reunión por el 1 de mayo, dicen por un 1 de mayo anticapitalista, antiimperialista y por la emancipación de la clase obrera. Nos convocamos desde las 11 de la mañana en el Centro Cultural Entre Amigos. Ahí los compañeros nos han invitado, vamos a participar y obviamente estamos invitando a todo el que quiera venir. Esto es en La Matanza, en la calle Lavallol 2317, La Ferrere Norte, y dice que es una jornada con sorpresa. No sabemos de qué se trata la sorpresa, pero sí que vamos a hablar del 1 de mayo histórico y de las luchas del 1 de mayo en la actualidad. Los esperamos entonces el 1 de mayo desde las 11 en el Centro Cultural Entre Amigos, calle Lavallol 2317, La Ferrere Norte, La Matanza. Y recibimos al amigo y compañero y tanguero de ley, Horacio Robelli, con el tango y Tita Merelo, ¿Dónde hay un mango, Viejo Gómez? ¿Dónde hay un mango, Horacio Robelli? Querido amigo Daniel, gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. ¿Dónde hay un mango? Lo tienen los ricos, lo que pasa es que vos no le cobrás impuestos. Si no le cobrás impuestos, ellos van a seguir teniendo renta como tienen. La renta financiera que han obtenido en este primer trimestre gracias a Milei
le ha dado ganancia de 30 y 40% en dólares en 3 meses y la fugan. Si vos no le prohibís ese mecanismo, no le cobrás impuestos, y seguro que no va a haber un mango para la población. Una preguntita, 30% anual, ¿no es cierto?, en dólares. Exacto, sí. ¿Cuánto es una rentabilidad media en Estados Unidos? Y la tasa de interés de largo plazo está al 3% anual. 3% anual. 3% y esto en 3 meses... Y esto en 3 meses 30%, 30 o más. Había que ver cuando entraron, pero el Bonser llegó a dar hasta 40% en dólares. O sea que están ganando fortuna, hasta 10 veces más que lo que gana un capitalista en Estados Unidos. Exactamente, 12, 13 veces lo que gana un capitalista en Estados Unidos están ganando acá. El solo hecho de traer dólares, por eso están bajo dólares, porque traen dólares, compran títulos públicos, que es en pesos, y después van a volver. Los dólares ingresan al Banco Central, te dan plata, con esa plata compran los títulos Bonser, tenían una inflación de Bonser, es un ajuste con 45 días atrás, ya sabían cuál era la inflación de diciembre y de enero, 27,5 y 20%, ya tenían ahí una ganancia limpia. Y el dólar se atrasó, además, el dólar aumentó el oficial, porque todo por dólar oficial aumentó un 2 o 3%, se da cuenta la ganancia que hacen. Ganaron 75% nominal y pagaron 10% de diferencia de tipo de cambio. 75 contra 10. Eso dio 30% de ganancia, 30, 40% de ganancia. Pero así es una economía, en esas condiciones nunca puede ser una economía productiva. Pero no les interesa, eso funcionar el modelo que quieren es un modelo extractivista, no quieren que produzcamos nada. No hay casualidad que Toyota, que Lombí, que Asindar, el caso de Asindar lo hemos hablado contigo, suspendan, por ahí con exageración, porque se estoquearon, pensando que el gobierno iba a devaluar, se estoquearon de materia prima y hoy no la pueden vender. Pero lo concreto es que no pueden vender. Independientemente que ellos se saquen la medida de suspender todo un mes, desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, las 4 plantas de Tiracindar, las 4 plantas de producción licenciadas personal por todo un mes, puede ser una exageración, pero está demostrando que no pueden vender, porque el empresario mientras va a producir, si vende, si no vende, prefiere levantar todo. Entonces, en estas condiciones uno podría suponer que el gobierno, el Banco Central, se podría estar haciendo de dólares para incrementar las reservas, bueno, y afrontar los pagos que tiene previsto la República Argentina, por ejemplo, de la deuda. ¿Cómo está? Habrás de inconsistencias vos, Horacio. Y claro, lo que estás contando vos, han logrado a través de este mecanismo que se llama Carry Trade o bicicleta financiera, lo vimos con Martínez Dios, lo vimos con Menem, lo vimos en los primeros 2 años de Macri, vienen dólares y como vienen se van. Como vienen ganan la diferencia, que la pagamos vos, yo, todo lo que están escuchando y se van. Gana la diferencia 30-40% en dólares y se van. Bueno, así acrecientan las reservas. También acrecientan las reservas porque la gente, al no haber plata, al no aumentar la cantidad de dinero, la gente no tiene plata. Entonces cobra lo mismo, con una inflación del 75% acumulado, por ahí cobra 15 o 20% más, pero la inflación aumentó 75% en estos más de 100 días que tiene este no sé ya ni cómo calificarlo, este enfermo de presidente. Desde está Caputo como ministro de Economía, la inflación en más de 100 días supera el 75%. Y ahí, por ahí hubo quienes le dieron un aumento de 20-25%, pero perdieron un 50% de capacidad adquisitiva. Entonces, cuando vos te encontrás con que no hay plata, significa que no podés llegar a fin de mes. Y para no poder llegar a fin de mes, la gente, muchos que tienen capacidad de ahorro, que tenían capacidad de ahorro, desarman posiciones en plazo fijo o venden dólares que tenían comprados en años anteriores, y peor a las empresas. Una panadería, por ejemplo, una panadería que no vende porque está vendiendo menos pan, y tiene, sin embargo, que mayores costos porque la harina, los grandes vendedores son Molinos Cañuelas, son Molinos de la Plata, son 4 o 5 grandes empresas los que venden harina. Ellos sí remarcaron precio. Entonces le remarcaron el precio de la harina y no vende pan o factura, vende menos. Y ese tipo tiene que vender sus ahorros para no trabajar, porque está trabajando a pérdida, o si no trabaja a pérdida, trabaja apenas por la línea de prestación, ya no alcanza para vivir. Entonces también tiene que vender dólares o desarmar plazo fijo si tenía armado. O sea, ahí es consecuente, el modelo que están haciendo es consecuente con la pobreza de la población. Sacan de la pobreza, los dólares hay dólares que están ingresando por la exportación, no le vamos a decir que no,
pero fíjate que no es lo más importante. Lo más importante es el carry trade, es la venta de dólares interna de la gente para llegar a fin de mes, empresas y personas, pequeñas empresas, no las grandes, y personas, y a su vez que vos estás haciendo todo esto para ingresar en dólares, sin embargo el gobierno no deja de tener deudas en dólares. Le dio, Massa lo había hecho, pero para no pagar las importaciones que autorizó Massa, que autorizó el gobierno de Alberto Fernández, Massa, ministro de Economía, desde agosto del 2022, por 36.000 millones de dólares, o sea que la paga en pesos, pero aumentó la deuda en 36.000 millones de dólares, 36.000 millones de dólares de importadores, y a su vez las importaciones nuevas las hace que se la paguen en dólares, pero en 4 cuotas, o sea, el gobierno le da los dólares, pero en 4 cuotas, tienen que arreglar, por supuesto, los importadores son los grandes supermercados, Toyota, Shell, se compran a sí mismos, pero tienen que pagar su deuda en 4 cuotas, o sea que no es el superávit comercial que dice que tenemos. El superávit comercial es humo, como hacen todos ellos. Vos tenés, el superávit se debió, le quedaron exportaciones. No todo lo que querían, pero le quedaron exportaciones. Ahora, ¿por qué es el superávit comercial? Porque las importaciones se dividen en 4. Pagan las importaciones en 4 cuotas. Ajá. O sea que al final, cuando terminan de pagar todo, ese superávit se fuma. Se espuma y encima tenemos mayor deuda externa, porque el otro motivo que quieren hacer estos muchachos es endeudarnos, porque la deuda es el mecanismo de dominación que tiene. El mecanismo de dominación que tiene es la deuda. Entonces, cuando más nos endeudamos, menos podemos pagar. Ya de por sí estamos pagando una deuda que no se investigó y ahora te hacen endeudarte para financiar lo que no se investigó. Bueno, esta triste situación es la que estamos arribando con el gobierno de Alberto Fernández y ahora elevado a la 10ª potencia en el gobierno de Milei, pero son continuación uno y otro. Fue necesario el gobierno de Alberto Fernández, que no investigó la deuda y que la pagó, para que venga Milei y haga lo que está haciendo. O sea que cuando el otro día me agarró por la calle Crónica y me puso un micrófono adelante, le dije que el gobierno de los Fernández había alfombrado el camino del infierno, no estuve muy errado. No, fue así. El gobierno de los Fernández, Alberto de Cristina Fernández, fue el que nos llevó a esta penosa situación en que estamos. Ahora, Horacio, bueno, vos ya lo has explicado, pero el gobierno de Milei no está en condiciones de afrontar los pagos y los vencimientos de la deuda que tiene contraída la Argentina. No está en condiciones y es por eso que no va a endeudar. Toda esta vendehumo que hacen, esta pantomima que hacen, es para volver a endeudarnos y decir, bueno, vamos a pagar deuda con deuda. Entonces nos volvemos a endeudar, de paso se disfraza el origen de la deuda primaria, pues ya con una deuda tenés que investigar la nueva deuda y no la anterior. Sí, el tiempo juega a favor de ellos. A medida que nosotros tengamos un gobierno vendepatria como este, y la oposición que guarda silencio, o peor, el caso aberrante de Andrés Rodríguez, el representante del secretario general de UPCN, y de Héctor Daer, de ir a la fiesta AmCham, a la reunión anual del 12 de marzo de AmCham, hemos hablado contigo la semana pasada. Sí, claro, el empresariado más norteamericano directamente, o más vinculado. Por eso, toda esta aberración es la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. Claro. Y esto van a aplaudir la reforma laboral que la AmCham propone. Es más, van a hacer una reforma laboral ellos. Toda esta aberración que estamos viviendo demuestra lo que estamos diciendo. Este es un gobierno vendepatria y tiene una oposición que es funcional a ese gobierno vendepatria. No dice nada, o hace que dice, está meditando un paro, no llama un paro general, y lo ves a Héctor Daer. Y después el otro día van a verlo al embajador Mark Stein, la embajada norteamericana, y van Héctor Daer, Andrés Rodríguez y quien se suma el buchón de los servicios, 601, el representante teóricamente, el secretario general de la UOCA, la Unión de Trabajadores de la Construcción, Gerardo Martín. Horacio Robelli, ¿qué panorama, cortito, como para ir cerrando, qué panorama nos espera si continúa este gobierno, por lo menos para lo que falta del año, que es mucho? Mirá, cada día que pasa con este gobierno, ya vimos el papelón, ir a aplaudirla a Laura Rita en Ushuaia, no tiene miramiento, no tiene... Milei es un desquiciado, y los que manejan detrás de él el poder económico internacional, a Caputo lo vimos en esa reunión de AmCham, lo vimos con una escarapela que tiene las dos banderas, la bandera de Estados Unidos y la bandera de la Argentina. ¡Qué hijo de puta! Esto va a seguir. Esto, o sea, ya no nos sorprende nada. El incremento del pueblo argentino
no tiene quien le diga nada, ni se organiza nada, y así seguimos. Horacio Robelli, como siempre, muchas gracias. Nos esclareces de la situación económica. Lamentablemente las perspectivas son negras, salvo que el pueblo argentino levante cabeza y barra con el gobierno de los traidores y explotadores. Va a pasar, pero va a pasar como el 19 y 20 de diciembre del 2021. Va a ser necesario otra vez que corra sangre en nuestro pueblo para que la gente salga a la calle y lo eche a patadas a estos vendepatrias. Solamente así, que una gran insubordinación popular va a ser el fin de la Rúa y va a ser el fin de Milei. Muchas gracias, Horacio Robelli, por tu participación en Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Muchas gracias a vos. Un gran abrazo, Daniel, y a todos los amigos de la radio. Bueno, ¿qué hacemos, Dayana? ¿Le mandamos el editorial o vamos con el editorial? Bueno, amigos, oyentes y escucha, me salió más largo que de costumbre, pero no mucho más largo. 3 carillas tiene. No iba a ser editorial, no sé, empecé y se alargó. Bueno, vamos a empezar con la lectura del editorial. Dice así: va a tener que ser desde abajo. Después de repasar la política de oposición a Milei en las alturas, le hace Partido Justicialista en sus distintas vertientes y de la cúpula de la CGT, la periodista Liliana López Foresi, en su editorial de ayer domingo, concluyó que la lucha va a tener que ser desde abajo. Aguante, Liliana. Lo que puede significar un cambio político en sectores en los que ella ha estado encuadrada, como también es el caso de los periodistas Navarro e incluso Silvestre, lo cual nos alienta a pensar que nuevos sectores se sumarán a la lucha. Un poco más adelante, y repito no textualmente lo que dijo López Foresi, ensayó lo que podría ser una autocrítica al decir que quizás haya sido mejor que ganara Milei, porque seguir con la misma burocracia peronista kirchnerista, no dijo así ella, esto lo digo yo, hubiese sido más grave, porque probablemente el estallido hubiese sido mucho peor, acercándose a posiciones más radicales expresadas durante la campaña electoral, a criticar nosotros la política del mal menor. Dicho brevemente, la política del mal menor se agotó ahora. Si duraba 4 años más, el estallido hubiese sido mucho peor. En eso coincidimos con la periodista Liliana López Foresi. Ambas cosas pueden significar, nos ilusionamos, una reflexión de un amplio sector que se sumaría a la necesaria ofensiva contra el plan político, pero sobre todo económico del capital financiero internacional. Mandantes directos de Milei, Caputo, Bullrich y Macri. La huelga general. En la dirección apuntada, una de las tareas inmediatas es la agitación entre las masas de la necesidad de organizar y convocar una huelga general con movilización. La agitación en los lugares de concentración se tiene que sumar a las numerosas pero fragmentadas luchas sindicales y sociales. La huelga general es la más poderosa respuesta al ataque que no es a un sector del pueblo, sino a la totalidad del mismo y a la existencia misma de la nacionalidad argentina. No hay que confundir el Estado-nación de la burguesía con la nacionalidad de este gran pueblo argentino, que siempre se sintió parte de la patria latinoamericana de San Martín, Artigas, Bolívar, Martí y el Che. Las guerras de la independencia, las luchas obreras anarquistas, socialistas y comunistas de la primera mitad del siglo XX,
con sus mojones en la Patagonia rebelde, la Semana Trágica en Buenos Aires y las luchas de los obreros de la Forestal en la región del Chaco, el Cordobazo. Bueno, 17 de octubre, pero tiene otros signos, pero es para conversarlo en particular. El Cordobazo, los fusilamientos de Trelew, el de Botazo, el Rodrigazo, la rebelión de diciembre de 2001, las luchas anteriores y posteriores del movimiento piquetero, por solo nombrar algunos hitos que jalonaron nuestra historia y nuestra cultura argentina. En los festejos por la Copa Mundial de Fútbol, en la que el pueblo se volcó masivamente a las calles, llenó de pánico a toda la cúpula de la clase capitalista, Tapia, Bullrich, Fernández y demás explotadores, que estaban más asustados que perro en bote. Generala Laura Richardson. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, generala Laura Richardson, estuvo en nuestro país del 2 al 5 de abril con la excusa de donar un avión de carga C-130, cuya entrega se hizo el viernes 5 al mediodía en Aeroparque. En 2022 la había recibido Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, ya asumida como jefa del Comando Sur a fines de 2022, y en 2023 estuvo con el entonces ministro de Defensa, Jorge Tayana. Recordamos la molestia y mucho más que causaron sus declaraciones porque la Richardson se refirió al triángulo del litio que comparten Bolivia, Argentina y Chile como si fueran recursos propios, burlándose de la soberanía de nuestros países latinoamericanos. En esa oportunidad reiteró ideas que ya había expresado el 13 de julio de 2022 en Miami. La región, por nosotros, nos está haciendo un llamado a la acción. Todos debemos unirnos para trabajar allí, el gobierno, la academia, la industria, las ONG. La disuasión integrada, así le llama ella a su plan, la disuasión integrada, es un llamado a la acción por las amenazas a la seguridad que veo en la región. O sea, vienen a disuadir. ¿De qué vienen a disuadir? De que luchemos para que seamos independientes. Es una amenaza a la democracia, dicen, que seamos independientes. Allí veo a uno de nuestros competidores o adversarios, la República Popular China, entrando con grandes inversiones de dinero y proyectos de infraestructura e investigación. Y esta región tiene muchas cosas para ofrecer. Hay minerales de tierras raras, hay litio. Cuando veo el enorme avance militar que han hecho los chinos, la inversión en puertos, 5G, tecnología y toda esa infraestructura me preocupa. Parece que son instalaciones civiles y negocios, pero son propiedad del Estado y pueden ser usadas por razones militares. Si lo sabrán ellos, a confesión de parte, relevo de prueba. Richardson. Sigo. Esta política de apropiación de nuestros recursos naturales se ha ido catapultando por el nuevo gobierno de Javier Milei. Se ha visto catapultada por el nuevo gobierno de Javier Milei, reforzando la presencia norteamericana y debilitando la influencia china. Han utilizado como argumento la base científica que China tiene en Neuquén. Y ahora vamos a fijar nuestra posición, que no es la misma que la de los peronistas. Al respecto, nuestra posición es que no debe haber ninguna base extranjera, ni militar ni científica, en nuestro país, a menos que surjan de convenios bilaterales. ¿Pero qué convenios bilaterales? Que primero podamos afrontar nosotros beneficiosamente y que esos convenios le otorguen a la Argentina la reciprocidad, que si ellos pueden poner una base que tiene un alcance de 1 kilómetro, que nosotros podamos, o de 1.000 kilómetros o 100.000 kilómetros, que nosotros podamos tener una base de las mismas características, con las mismas posibilidades en su territorio, sea China, Estados Unidos o Europa. Y si no, ninguna.
De gran interés para Estados Unidos es el polo logístico antártico, que se comenzó a construir en 2022 en Ushuaia, con fondos públicos argentinos. Una especie de estación de servicio donde los barcos y aviones que van y vienen de la Antártida puedan realizar su mantenimiento, reparaciones o cargar mercadería, que puede ser un empuje a la diversificación económica de la provincia de Tierra del Fuego. También es evidente la disputa entre Estados Unidos y China con la participación en esta base austral en la que aún ninguno de los dos países tiene presencia efectiva. Están disputando justamente entrar ahí. El debate con el gobierno provincial no mejora las cosas porque sostienen que es un espacio que debe ser administrado por el sector público, mientras que a nivel nacional quieren que sean las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros decimos que del Estado no reniegan la parte fundamental del Estado, Milei, que son las Fuerzas Armadas represivas y las cárceles. Esa parte del Estado bien fortalecida que la tienen. El presidente chino Xi Jinping, en diciembre de 2022, firmó un acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego para construir un puerto especializado en químicos en Río Grande. Como cualquier otro emprendimiento, debería estar supervisado por el Estado Nacional. En Ushuaia, Milei dijo que el mejor recurso para defender nuestra soberanía es reforzar nuestra alianza estratégica con Estados Unidos. La cuenta oficial en Twitter del Comando Sur dijo que la visita era para aprender más sobre su trabajo en una región que es vital para el transporte marítimo y el comercio global, en un lugar estratégico como la entrada a la Antártida, y en un momento en que Estados Unidos le reclama a Argentina por su relación con China. Tanto la generala como el embajador Stanley quieren avanzar sobre los intereses chinos. Este reclamó al diario La Nación: me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Bueno, no digo nada. En tanto, el presidente no dejó dudas de su política. Destacó los firmes lazos de cooperación y dijo que nuestra alianza con Estados Unidos es una declaración de la Argentina para el mundo, porque nuestro país adoptará una nueva política exterior que estará anclada en una visión común del mundo, cuya postura geopolítica es nuestro alineamiento con Estados Unidos y con Israel. Y miren la frutilla del postre. Milei y el ministro Petri quieren enviar militares a Ucrania. En un grado superior del lacayismo, está en el diccionario lacayismo, después lo busqué y figuraba, y quiere decir lo que uno se imaginaba. Lacayo, pero en forma superlativa. Milei avanza reptando, de reptil, hacia una guerra perdida. Porque la guerra está definida, pero ¿qué pasa? En la que todos los soldados nuevos que envíen serán carne de cañón para mantener las apariencias de continuidad de una guerra perdida por Occidente, en la que solo les espera la muerte con el objetivo de ocultar un nuevo fracaso de las aventuras de la OTAN y Estados Unidos en Ucrania. No van ganando en todos lados, van ganando en la Argentina, pero en el mundo van perdiendo. No hay más adjetivos para alguien que a la guerra la mirará por las pantallas, que sigue el camino de Menem, que nos metió en la guerra de Medio Oriente al traicionar a los musulmanes, porque fue allá, que lo habían ayudado a ser presidente. Fue allá, les pidió plata, le dieron plata para que hiciera la campaña y después los traicionó. Por esta traición nos metieron 2 bombas, una en la embajada de Israel y la otra en la AMIA, con el resultado de 107 civiles muertos y 542 heridos. No olvidar
lo que significa entrar en las guerras europeas. Los europeos son terribles, se dan con todo, y los yanquis cuando tuvieron su guerra también. Por lo que nuestra respuesta debe ser, bueno, entonces ahora volvemos a lo nuestro, por lo que nuestra respuesta debe ser en todos los campos, en lo económico, en lo político y militar, y en defensa de la soberanía, cuya pérdida se agranda con el transcurso del tiempo, ahora acelerada con el actual gobierno. Necesitamos detener la inflación, generar millones de puestos de trabajo, aumentar los salarios y jubilaciones, invertir productivamente, defender nuestros recursos naturales, garantizar la soberanía en el Atlántico Sur y la Patagonia, en la región petrolera de Vaca Muerta, en el Triángulo del Litio y en la red troncal del río Paraná de la Plata. Todos en peligro, todos en peligros. Hoy más que nunca es necesaria una huelga general y la movilización de todo el pueblo para terminar con esta política. Bueno, ahora sí nos vamos a la tandita y luego volvemos con A Dos Orillas con Silvia Visconti. Bueno, estamos en la última media hora de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y llegó la otra orilla. Completamos las dos orillas con Silvia Visconti, que nos va a hablar de las primeras intervenciones de Estados Unidos en el siglo XX en América Latina. Ya nos saludamos nuevamente. ¿Cómo te va, Silvia? Bien, aquí, ¿sabes, Daniel, que me quedé pensando en tu editorial y también en lo que comentaba Robelli, porque hay una línea de unión entre estas cosas que están pasando y el tema que hoy vamos a trabajar. Y que, bueno, de alguna manera, durante la semana pasada, estuve repasando un poco las intervenciones estadounidenses en América Latina y me pareció que era interesante ubicarnos en esa primera mitad del siglo XX, porque es en ese periodo que el desarrollo de los países latinoamericanos ya desde ese momento estuvo fuertemente marcado por la presencia y el fortalecimiento de los Estados Unidos de América, que como nuevo imperio capitalista en ese momento ejerció una hegemonía que no tiene precedentes sobre nuestro continente, en el contexto también del debilitamiento internacional de los imperios tradicionales europeos. Porque en ese momento histórico, Estados Unidos se aseguró de obtener recursos naturales de estos territorios, como vos también lo planteabas ahora, ¿verdad? Petróleo, plata, zinc, cobre, caucho, madera, azúcar. Pero también implementó su industria pesada a partir de esos recursos que traía de América. Y además controló las rutas estratégicas en ese momento con la construcción del Canal de Panamá. Y también consiguió fuerza de trabajo barata de los emigrantes que de América Latina buscaban alguna posibilidad de mejorar su situación. Y además conquistó los mercados de consumo y además afianzó el dominio sobre las transacciones financieras a través también de la creación de deuda. Entonces, pongamos como un ejemplo, digamos que allá por 1920 ya, los Estados Unidos invirtieron $5.000 millones, que era, para que nos ubiquemos, una tercera parte de sus inversiones mundiales en América Latina, concentrando las 3/4 partes de esta inversión en algunos países: Cuba, Argentina, Chile, México y Brasil. También en ese momento el National City Bank, que era uno de los bancos más importantes de ese momento en Estados Unidos, y otros bancos crearon una enorme cantidad de sucursales en varios países de América Latina, pero además de eso financiaron mediante préstamos obras públicas y actividades productivas que obviamente
beneficiaban los intereses de Estados Unidos. Desde finales de la Primera Guerra Mundial y hasta la Gran Depresión de 1929, el crecimiento del intercambio comercial de los Estados Unidos con América Latina creció 110% en las importaciones y 161% en las exportaciones. Y se instalaron en distintos países empresas estadounidenses como por ejemplo Ford, Colgate, para citar dos importantes. Bueno, en ese marco de expansión imperialista se empezaron a suceder las intervenciones que van desde la ocupación de Cuba en 1898 hasta la intromisión en Panamá en 1941 en esta primera etapa. Estas tuvieron como propósitos precisamente la consolidación de una estructura comercial que sirviera de soporte para el desarrollo económico de Estados Unidos, obviamente, la protección y ampliación de sus propiedades e inversiones en América Latina, a través del apoyo a políticos proestadounidenses, lacayos, como decías vos, y el derrocamiento de regímenes no deseados, porque bueno, tenían algunas propuestas progresistas, como fue el caso de Nicaragua y en Haití. Centroamérica y el Caribe fueron durante los primeros 50 años del siglo XX los espacios más fuertemente marcados por la penetración económica de los Estados Unidos en los sectores extractivos, productivos y financieros. Y para defender sus intereses, Estados Unidos recurrió entonces a políticos corruptos y al uso abierto y llano de las fuerzas militares, ¿no?, a través de intervenciones directas. Allí se situó inicialmente el despectivamente llamado patio trasero de los Estados Unidos, que luego se extendería a todo el continente, por aquello de que cuando veas las parvas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, ¿verdad? En esa región, la acción depredadora se desarrolló a través, entre otras, de la United Fruit Company, de la que ya hemos hablado, que, bueno, se instaló en Centroamérica y las Antillas, primero en Costa Rica y en las Antillas, y después se expandió a Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, y que hizo que estos países pasaron a tener el triste mote de repúblicas bananeras. La política exterior de los Estados Unidos adquirió a través de los años diversas formas, como las que vemos hoy, por ejemplo, pero siempre estuvo marcado por la intención imperialista y la defensa de sus propios intereses económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos agregó a su lista de intereses la lucha contra el comunismo y se desató entonces un anticomunismo feroz, incluso dentro de sus fronteras, a través del macartismo, y también, esa política macartista se extendió al resto de América, a tal punto que cuando ya dejó de ser tan fuerte en los Estados Unidos, a pesar de que obviamente el anticomunismo quedó instalado allí fuertemente, empezó a tener sus efectos en otras partes de América. ¿Puedo contar una anécdota que me parece que ilustra el efecto del macartismo en la conciencia de los jóvenes de América Latina? En la primera mitad de la década del 60, 62, 63, yo tenía 15 años, capaz que 16, fui al cine a ver una película polaca o rumana, bueno, era de lo que se llamaba Detrás de la cortina de hierro, que se llamaba Me compré un papá, se llamaba la película. Era una película de, ¿cómo se llama?, de la vida cotidiana, de una mujer que tenía un hijo, que no tenía marido, bueno, apareció un hombre, y bueno, iban a pasear, venían, y ya ve lo que me llamó la atención, que en Praga salía el sol, pero ¿cómo? Yo me imaginaba que detrás de la cortina de hierro el cielo era siempre gris plomizo. Digo, bueno, pero no es así como yo me imaginé. Sale el sol igual que acá.
Es increíble, pero es así, es cierto. El macartismo hizo sus efectos en todas partes y, bueno, por supuesto que quedó impregnado en Estados Unidos. Pero además, en un contexto que, digamos, en el que uno se da cuenta de que realmente fue una construcción ideológica, porque hay que tener en cuenta que la URSS en ese momento, es decir, durante la Guerra Fría, el otro polo, en realidad no estaba en discusión para la Unión Soviética que América Latina era una zona de influencia de Estados Unidos. Para nada. A tal punto que incluso la Unión Soviética no apoyó directamente ninguno de los procesos revolucionarios en América Latina, incluyendo el de Cuba, ¿no? ¿Verdad? El apoyo fue después de que la revolución se instaló, pero no antes, porque nadie discutía que estos territorios eran parte de ese patio trasero de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, a pesar de eso, y ni que hablar que en el año 53, cuando se produce la muerte de Stalin y la Unión Soviética tiene sus propios problemas para resolver, y aparece la política de la coexistencia pacífica con Khrushchev, esto todavía estaba mucho más lejos de haber un interés de la Unión Soviética de hacer, digamos, de inmiscuirse en América Latina. Pero bueno, la CIA, creada en 1947, sin embargo, mantuvo ese discurso, como todo el gobierno de Estados Unidos, del peligro rojo en América Latina. Aquí en Uruguay aparece en esos años, por ejemplo, un libro de Nardone, un político del Partido Nacional, del Partido Blanco, que estuvo, herrerista él, que estuvo vinculado, en realidad sus orígenes eran ruralistas, pero bueno, se unió a Herrera para llegar al gobierno en el 58. En realidad, un libro que tiene precisamente ese nombre, Peligro Rojo en América Latina, y que muestraba en su tapa un oso sangrando con garras sobre el territorio. Bueno, decíamos que la CIA empezó a partir de su fundación a pensar en las intervenciones en América Latina, y a partir de 1954, con el golpe de Estado en Guatemala, se inicia en América Latina concretamente su trabajo intervencionista. El éxito de esta acción convenció al gobierno de Estados Unidos de la conveniencia y la factibilidad de usar ese mecanismo para reducir de alguna manera las intervenciones armadas directas de Estados Unidos, es decir, poner sus propios soldados, es decir, mandar a otros a pelear sus guerras, como vos ahora lo planteabas también en el caso de estas discusiones actuales. Y bueno, de alguna manera Estados Unidos lo que comienza a hacer entonces es a formar a los militares de América en las academias estadounidenses, entre ellas la Escuela de las Américas, que también se fundó por esos años, en 1946, y hacer transferencias de armamento para lo que después se convertiría en la lucha antiinsurgente, ¿verdad? Porque después de la Revolución Cubana, lo que va a aparecer es la doctrina de la seguridad nacional, que va a ser la base teórica de los golpes de Estado apoyados por Estados Unidos en los años 60, 70. Ahora bien, ¿cuáles fueron las políticas aplicadas por el país del norte en la primera mitad del siglo XX? Sin duda la base la tenemos en la llamada doctrina Monroe, que fue ayornada en 1904 mediante un corolario que se llamó el corolario Roosevelt, haciendo referencia al presidente, que establecía que los Estados Unidos... Roosevelt el primero. El primero. El del Big Stick. Exactamente. Y a eso iba a ir. Precisamente. Perdón. No, bárbara la combinación de nuestros discursos. Porque en realidad ese corolario lo que permitía era que
Estados Unidos pudiera intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Y bueno, esa política tenía que ver con el Big Stick del que tú hablabas, precisamente. Gran también, garrote, traduzcamos porque no todos sabemos inglés, yo no sé. Gran garrote, exactamente. Ir con el mazo dando, digamos. Sí. Y por otro lado, esto se combinaba, o se combinó poquito después, ahí por 1909, con la diplomacia del dólar, que implicaba precisamente que el gobierno y las empresas norteamericanas ganaran posiciones políticas y económicas en América y convirtieran a través de las deudas y de esas financiaciones de las obras públicas y del control de los recursos, se convirtieran algunos países en verdaderas colonias estadounidenses. República Dominicana, Haití, Panamá, Cuba y Nicaragua fueron ejemplos paradigmáticos de esto. Tras la Primera Guerra Mundial, la política exterior se amplió con la idea del panamericanismo, que ya venía de antes, pero que ahora se intensifica con la idea, obviamente, de una colaboración de los países americanos en una organización multilateral, pero bajo el dominio de los Estados Unidos, como también lo era la OEA, creada en el 48. Entonces, en 1933, y en el contexto de la crisis del 29, el otro Roosevelt, el Franklin Delano, proclama la política de la buena vecindad, en el que hablaba de la no intervención, y entonces retira a algunos militares que estaban estacionados en distintos lugares de América Latina como un gesto de buena vecindad. Pero esto va a durar muy, muy poco, porque precisamente esas empresas norteamericanas que estaban instaladas en América Latina y que tenían allí sus intereses, no veían con buenos ojos algunas políticas proteccionistas que en el marco precisamente de la crisis del 29 y con el comienzo de lo que sería la sustitución de importaciones, se había empezado a dar en algunos países de América. Y entonces impulsaron otra vez gobiernos dictatoriales, primero en las llamadas repúblicas bananeras, Ubico en Guatemala, Tiburcio Carías en Honduras, Maximiliano Hernández en El Salvador, Anastasio Somoza García en Nicaragua, y en Cuba el regreso de Batista, Fulgencio Batista. En América del Sur, aquí en nuestro sur, en nuestras orillas, también hubo dictaduras. Pensemos en Uriburu en la Argentina y en Gabriel Terra en el Uruguay. Si repasamos someramente las intervenciones de Estados Unidos en América Latina en esa primera mitad del siglo XX, realmente es algo que impresiona. En 1903, Roosevelt patrocina la independencia de Panamá de Colombia para la construcción del canal interoceánico. Segregan una provincia colombiana, Panamá, y crean un país nuevo para los negocios de Estados Unidos. Exactamente. 1906, intervención militar en Cuba. 1907, en República Dominicana. 1908, en Panamá. 1910, en Nicaragua. 1911, en México para proteger a ciudadanos norteamericanos. 1912, invaden Nicaragua con una ocupación que se va a mantener casi continuamente hasta 1933. 1914, bombardean la ciudad portuaria de Veracruz. En 1915, ocupan Haití para restaurar el orden. Y se establece un protectorado allí que va a durar hasta 1934. Hay como una continuidad, porque en 1916 ocupan la República Dominicana hasta 1924. En 1917 hay una expedición contra Pancho Villa, y esta fracasa. En 1918 ocupan la provincia de Chiriquí en Panamá para mantener supuestamente el orden público. En 1924 la Infantería de Marina invade a Honduras para mediar en un enfrentamiento civil. En 1925 tropas del ejército norteamericano ocupan la ciudad de Panamá para acabar con una huelga. En 1926 decide crear en Nicaragua una Guardia Nacional
allí en ese momento Augusto César Sandino había creado un ejército popular para combatir a los ocupantes extranjeros, y en 1927 en Nicaragua un capitán de los marines yanquis conmina a Sandino para que se rinda, y el rebelde responde: yo quiero patria libre o morir. Estados Unidos realiza entonces no me vendo ni me rindo. Quiero patria libre o morir. Yo viví 4 años en Nicaragua, lo cantábamos eso en los actos. Bueno, y realizan, lo que hace Estados Unidos frente a esto es bombardear, un bombardeo aéreo, que es el primer bombardeo aéreo, el de Nicaragua, en América Latina. Ataca a la aldea El Ocotal, donde mueren 300 nicaragüenses por las bombas y ametralladoras yanquis. Bueno, y en 1930 también interviene en República Dominicana, y después también en 1933 Estados Unidos se retira de Nicaragua, dejándola en manos de Anastasio Somoza y su Guardia Nacional, y un año después Augusto César Sandino, por orden de Somoza, pero con la complicidad del embajador norteamericano, es asesinado. Y en 1941, en Panamá, es depuesto el presidente Arias por un golpe militar liderado por Ricardo Adolfo de la Guardia, en acuerdo también con el embajador de Estados Unidos. Hay 2 frases que me parece interesante, digamos, compartir, porque son terribles, pero que se relacionan con lo que tú hablabas y con lo que también hablaba el compañero economista. Taft, el presidente Taft, en 1912 decía: no está distante el día en que 3 estrellas y 3 franjas en 3 puntos equidistantes delimiten nuestro territorio, uno en el Polo Norte, otro en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro, en virtud de nuestra superioridad racial, como ella nuestro no moralmente. Y en la intervención en Haití, y demostrando de alguna manera el desprecio hacia los latinoamericanos, el secretario de Estado de ese momento decía: imaginen ustedes estos negros, refiriéndose a los haitianos, hablando francés. Creo que esto nos pinta realmente lo que es el imperialismo. Entonces, para terminar, las intervenciones con viejos y nuevos formatos persistieron y persisten hasta hoy en América Latina, que sigue siendo, como decía Galeano, la región de las venas abiertas. Porque también, como decía el escritor uruguayo, el imperialismo cambia, pero no se arrepiente. Y bueno, creo que de alguna manera se unieron los relatos de hoy, y también esto nos convoca a la memoria, con lo que es a la memoria de este pasado histórico de nuestro continente, lo que también se une con esa preciosa participación de los jóvenes al comienzo del programa. Muy bien, Silvia Visconti, muy profundo tu análisis, la verdad que nos deja un programa completito, y espero que la audiencia, como siempre, nos dice que le gustó mucho. No sé si son muchos, pero los que nos llaman y nos escriben están muy contentos con el programa. Bueno, seguiremos en a 2 orillas con otras intervenciones norteamericanas y sacar enseñanzas de cómo actúa el imperialismo y cómo actúan los lacayos de acá, Milei, y ¿cómo que se llama el de ustedes? La calle. ¿Sabés qué? Sí, estaba pensando que a raíz de estos incidentes que pasaron en la embajada mexicana en Ecuador, sería interesante también ver cuál fue la respuesta de Uruguay, de Argentina y de México
frente al golpe de Estado en Guatemala. Y ese creo que va a ser el tema de la próxima charla. Bueno, excelente, Silvia. Dayana, nos vamos hasta el próximo lunes. Me olvidaba, pasó mañana, cumplo 76 pirulos, un poquito. Ya lo sabía. Sí, pero no voy a festejar, capaz que el sábado domingo me tomo un vino, pero mañana el jueves tengo que ir al dentista el jueves, mire qué cumpleaños. Bueno, no fuimos hasta el miércoles, hoy 8 y 7, 15, hasta el 15 de abril. Volvemos con el 222, los 3 patitos.